en la Secretaría Municipal hay un medio y gente que me dice, Cintia, descansa. Yo siempre estoy creando algo, yo siempre estoy pensando en algo. Me encantan los desafíos. La verdad es que no logro parar, pero es porque yo creo que la cultura es urgente y cuando uno ocupa esos lugares y si uno descansa, el tiempo pasa y uno tiene que rodar, rodar para poder construir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Conversaciones desde Bogotá, cultura en Iberoamérica. Conversaciones desde Bogotá. Estamos en uno de los capítulos del podcast que iniciamos en noviembre del año 2024 en el marco del seminario Acción Cultural Iberoamericana. Conversaciones desde Bogotá para entendernos, para comprendernos, para integrarnos, para conectarnos con otras ciudades, con otras realidades, con otras lógicas, con personas que están en toda Iberoamérica construyendo políticas, construyendo programas, construyendo estrategias, haciendo acciones de cultura, pensando y haciendo desde la cultura y con la cultura propuestas para que este continente, esta zona del mundo sea muchísimo mejor. Cíntia, bem-vinda a Bogotá. Eu que agradeço, está sendo uma oportunidade imensa estar aqui. Estou aqui para compartilhar, né, nossos aprendizados, nossas boas práticas, nuestras lecciones de Río de mas Janeiro, também pero foi um también processo de muy troca e de contenta de estar aprendizado aquí com con vocês. ustedes. Es un placer para nós tenerla aquí, Cíntia. Cíntia, para você, ¿qué es la cultura? Cultura para mí es vida y muerte. La cultura nace con nosotros, es nuestro pueblo, es nuestra manera de estar en el mundo, es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de dialogar. Un país sin cultura es un país pobre. La cultura enriquece. La cultura es la construcción que nosotros tenemos que tener como sociedad. ¿Y para qué? ¿Para qué la cultura? ¿Para qué hacemos todo esto desde y con la cultura? ¿Para qué Cíntia durante muchísimos años está en la cultura? ¿Para qué? A La cultura para mí es una herramienta de transformación. A cultura La ela cultura transforma transforma vidas, las né? vidas. Quando a gente fala Cuando da hablamos cultura de de la uma maneira cultura de una ampla, manera da amplia, cultura do de la acesso, né? cultura Onde de todo acceso, mundo consegue donde ter todo el acesso à mundo tiene cultura, acceso a la todo mundo cultura, consegue todo ser el mundo fomentado pela puede cultura, consegue promover la respirar cultura, puede respirar cultura. Eu sou fruto Yo soy de fruto projeto del social. proyecto social. Eu com Yo con 17 17 años comecei numa escola comencé de en una cinema no meu escuela de bairro. cine Até en mi então, para urbanización. o que Y eu hasta ese poderia momento atingir lo de que mais yo creía que era más importante en la realização realización profesional era era ser do gerente del meu banco de bairro. mi barrio. Eu não entendia Yo no que entendía que existía gestão gerencia pública, pública, yo no entendía que había una carrera cultural como ser coautora, actriz. Yo no veía la posibilidad de ser una concejal. Eu não Yo conseguia no perceber podía percibir como la cultura en diferentes lugares, porque nosotros veníamos de un lugar periférico. Entonces la cultura, como les dije, la transformación es el camino que nosotros podemos trazar para llegar a lugares inimaginables a través de nosotros. Cíntia es actualmente la directora de Diversidad y Territorios de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Río de Janeiro. La Secretaría de Cultura de Río de Janeiro es muy nueva, se creó oficialmente en el 2009 y ha pasado en estos pocos años por muchos altibajos, dependiendo también de los prefectos, de los alcaldes que ha tenido. Hoy está en un muy buen momento de construcción de un proyecto político y de un proyecto cultural con un prefecto, con un alcalde que acaba de ser reelecto hace 2 semanas, Eduardo Páez, y quien está haciendo un excelente trabajo en la ciudad de Río de Janeiro. Por cierto, Bogotá y Río de Janeiro tienen ya una conversación iniciada desde hace unos meses en el Festival Internacional de Artes Vivas que se celebró en el mes de octubre en Bogotá, un gran festival que espera ser uno de los eventos centrales de la cartelera cultural de Bogotá desde ahora y hasta el futuro.
una de las ciudades invitadas, o la ciudad invitada especial, fue Río de Janeiro, por esa alianza que se ha construido entre las dos ciudades. Cintia se formó, como lo dijo hace un momento, en audiovisuales, en una escuela de una ciudad de lo que llaman la Baixada Fluminense, que es como el área metropolitana, la ciudad de Nova y Iguazú. Y luego estudió una licenciatura en artes visuales en la Universidad del Norte de Paraná y hizo una especialización en gestión, gobernabilidad y sector público. Pero además ha trabajado con redes juveniles, lleva 20 años, es gestora, es productora, es empresaria. Tuvo una responsabilidad, hace un par de años está en este cargo, desde principios del 2023, menos de 2 años, está en este cargo de directora de Desarrollo Territorial y Diversidad. Pero antes tuvo una responsabilidad durante varios años de manejar lo que ustedes llaman las carpas, las lonas, las arenas y las arenillas, ¿qué son esas carpas? ¿Qué son las arenas? ¿Qué son las arenillas? ¿Qué son las lonas culturales de Río de Janeiro, Cintia, que manejaste durante varios años? Isso, exatamente. As lonas, arenas e arenis são equipamentos periféricos que foram pensados pela sociedade civil. Como você bem disse, a gente está num momento muito bom, porque a sociedade civil ela faz parte ativamente do governo. Então, desde 2000, talvez 2005, e a gente tem um movimento cultural por parte da sociedade civil muy efervescente en la ciudad de Río de Janeiro. Y ese movimiento nos permitió darnos cuenta de que teníamos equipos en las áreas centrales de la ciudad, lo que nosotros llamamos de centro y zona sur, donde está la población que tiene una clase más avanzada, lo que nosotros llamamos de rico, no sé cómo lo llaman ustedes acá. Y esa población comenzó a ver que eran agentes culturales, comenzaron a ocupar las plazas de la ciudad en la AP4 y AP5. AP4 y AP5 son áreas de planificación más distantes que nosotros llamamos periferia, y la alcaldía de Río reconoció esos equipos y donó parte de esos equipos para que ellos lo pudieran utilizar. Es muy parecido con esta estructura en la que estamos hoy, pero eran lonas, por eso es que se llama lona cultural. Tienen este mismo formato. Y la diferencia es que esas lonas están en el área más caliente de la ciudad, es decir, nosotros no estamos dentro del jardín botánico, entonces no había, por ejemplo, aire acondicionado. Cuando llovía había goteras adentro, y cuando empezamos en ese proceso de reconocimiento cultural, la alcaldía comenzó a trabajar con la sociedad civil, a hacer actas para financiamiento, casi 25.000 reales, y para esos gestores que son de la sociedad civil, y pensar en programas para esos equipos. Y después de casi 10 años que nosotros ya ahora lo vemos como un tiempo muy largo, hemos podido transformar esas lonas en arenas y arenillas. Todas ellas tienen aire acondicionado, tienen escenario, porque antes nosotros no teníamos rampa, el piso era muy rústico, tiene una parte acústica. Entonces este último gobierno ha ayudado mucho a la cultura desde el punto de vista de construcción junto con la sociedad civil, y están fomentando esos espacios periféricos, pensando en nuevos espacios, porque nosotros solo trabajábamos en esas lonas que se transformaron en arenillas, y ya tenemos 10 años que se comenzaron a construir arenas con esa política y esa práctica de la lona, de trabajar con equipos comunitarios donde tenemos diferentes actores, actrices, bailarines que han recorrido el país y son muy famosos y tienen allí su espacio para ensayar y trabajar en su crecimiento. Pero nosotros no nos encargamos de la estructura de la lona, sino trabajamos, por ejemplo, con un edificio mayor, un escenario mayor, una parte retráctil, y entonces eso genera una comodidad para recibir a más personas que antes. Muy bien. Y luego más tarde volvería a ese punto para que hablemos de un asunto que nos interesa mucho y que hemos conversado con Cintia este par de días en Bogotá. Incluso aproveché 4 horas para recorrer con Cintia parte del centro histórico de Bogotá, que no lo conocía ella, y en medio de un aguacero como los que están cayendo esta semana,
Nos pegamos una buena conversada sobre ese punto de culturas locales, de la potencia de las agrupaciones barriales, ya estaba usando el portugués, pero bueno, vamos a hablar de eso enseguida. Pero quiero saber más de vos. Te voy a hacer unas preguntas, Cintia, para respuestas muy rápidas. ¿Qué es lo más disruptivo de tu trabajo? Disruptivo, innovador, pero innovador raro, extraño. O sea, lo más asombroso de tu trabajo. Yo creo que son los procesos de escucha, el proceso de co-creación, porque cuando nosotros estamos en la gestión pública, no sé si ocurre aquí, pero por lo menos lo que ocurre en Río de Janeiro es que siempre teníamos miedo de la sociedad civil, porque la sociedad civil nos ve como gobierno y no como un aliado, sino como si fuéramos una especie de oposición. Entonces, cuando pensamos en un mecanismo para co-crear, que es ese proceso rápido, es muy rápido, ¿no? ¿Qué es ese proceso de co-creación? Nosotros recorremos esos territorios y vemos la exigencia cultural de cada región. En Río nosotros lo dividimos por área de planeamiento. Tenemos 5 áreas, entonces tenemos 2 por lo menos escuchas en 2 áreas. Y ahí nosotros terminamos entendiendo cuál es la necesidad de ese pueblo. Y cuando entendemos, llegamos a la oficina, a la alcaldía, nos sentamos y pensamos en estrategias. Después que hacemos esa estrategia, lo tenemos que presentar al Consejo de Cultura de la ciudad. Y entonces el Consejo hace ajustes y dice, ok, vamos adelante. Y después viene la Secretaría Municipal de Cultura a ejecutar y nosotros lanzamos una convocatoria para que la sociedad civil participe. Y eso al principio fue muy extraño porque hasta que la sociedad civil se dio cuenta y entender de que, bueno, la verdad es que estamos hablando de política y de política pública y a veces la sociedad no logra separar la política del Congreso de la política pública como tal. Entonces había una desconfianza por su parte y decían, yo dudo que van a hacer esto. No, eso no va a pasar. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que de hecho esto era una realidad y cuando vemos o hacemos, por ejemplo, el lanzamiento y análisis de datos, que son investigaciones que ustedes también deben utilizar para entender cómo está la aceptación. Es muy alta porque la verdad es que la gente está aceptando lo que ellos quieren. Ya no está aquella historia de que, sí, ellos están en la Secretaría de Cultura creando una política que tal vez tenga mucho sentido para mí, pero para esa población no va a tener ningún sentido. Es necesario escuchar, escuchar y escuchar y escuchar. Bien, ¿en cuál proyecto, Cintia, de todos los que has hecho como empresaria privada, como gestora pública, como productora, en cuál proyecto has tenido mayor impacto? Yo creo que posiblemente el proyecto que estamos ejecutando ahora, porque estamos en una causa de cultura popular de una forma vehemente, la Secretaría Cultural de Río de Janeiro. Tenemos un nombre que nosotros llamamos de territorialización del fomento. Y cuando yo hablo de cultura popular es porque la mayor parte de los grupos de cultura popular están en territorios periféricos. Nosotros llegamos a la Secretaría y tenemos una ley que se llama ISS, en la cual cualquier recurso de la alcaldía, el 1% va para la cultura. Cuando nosotros llegamos ahí... Miren eso, que suena poco, pero es más de lo que destinan la mayoría de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales a cultura, 1%. Hay que buscar que los gobiernos municipales destinen el 5% para su presupuesto en cultura y hay que buscar que los gobiernos nacionales, recomendación de UNESCO, destinen el 1 o el 2% para cultura. El presupuesto de cultura de Colombia hoy es el mejor en su historia y es el 0.3%. Y llegó a estar en el 0.18% en el gobierno pasado. Es increíble que el presupuesto de cultura que no sea ni siquiera el 1%. Bueno, simplemente ejemplo, entonces, Río de Janeiro, el 1% de ese presupuesto va a cultura. Cintia. Exactamente, el 1% en Río de Janeiro, en la última recaudación, si no me equivoco, fue 64 millones de reales, porque nosotros somos un municipio que tiene una recaudación bastante alta. No sé si ustedes pueden transformar eso en dólares, pero será más o menos
sería y bueno, cuando llegamos a la Secretaría de Cultura, eso ya existía, pero cuando trabajamos con datos, el 90% de ese presupuesto iba para las regiones centrales. Entonces, comenzamos a decir, necesitamos cambiar la ley y 40% de este recurso como mínimo tiene que ser invertido en las periferias. ¿Por qué? Porque cuando esta ley trabaja con el emprendedor, dice a quién se lo quiere dar. Entonces las grandes empresas en general quieren invertir en lo que da visibilidad. Y hoy en día esas empresas son automáticamente o cariñosamente obligadas a invertir en esas acciones que están en la periferia. Entonces esta fue una forma de que nosotros garantizásemos esto. Y en todas las convocatorias de la Secretaría y de mi coordinación específicamente, tuvimos una convocatoria de 9.400.000. El 70% de ese recurso era obligatoriamente que era para proyectos que están en esas regiones que llamamos periféricas de la ciudad. Entonces, me parece que es un desafío porque estamos hablando de sacar el dinero de quien lo tiene, de quien habla y piensa muy bien, pero al mismo tiempo estamos atendiendo a quien necesita y tú también tienes ese dilema y una lucha porque la sociedad civil del centro y de la zona sur está empezando a participar en estos sistemas, como les dije, para intentar equilibrar lo que no estaba equilibrado, lo que estamos haciendo es equilibrar una cosa que ellos no ven, un desequilibrio. Yo creo que ese fue Corrijo un error, traduje 64 millones de reales mal y son 640.000 millones de pesos. Es la cifra correcta. Tu fracaso, ¿cuál en todo tu trabajo de estos 20 años como gestora cultural, el mayor fracaso, Cintia? Mira, mi mayor fracaso fue en la gestión de una arena en un barrio periférico. Tuvimos un cambio de gobierno y en ese momento el alcalde que entró el día 2 de enero, porque la posesión se hace el 1 de enero, entonces el día 2 él fue a ver el equipo que nosotros habíamos montado, que era prácticamente mi casa, nosotros estudiábamos, bueno, era un trabajo increíble y no era porque lo hiciera yo lo hacía con un grupo, pero de hecho era un trabajo muy ventajoso y de hecho fue reconocido como el mejor equipo en todas las estadísticas. Y bueno, ese señor subió al escenario y dijo, mira, a partir de mañana, el que va a hacer la gestión de este equipo es la madre de doña Fatiña, que hace una comida típica de Brasil. Y eso fue muy triste para mí. Uno termina riéndose, pero la verdad es que yo en ese momento no creía. Yo todavía resistí y resistimos un año, pero después perdimos la gestión de ese equipo. Y yo creo que esto fue un fracaso porque después de 3 meses tuvo que cerrar. Y con la recuperación del gobierno tuvimos que reformar porque no había materiales baratos y para mí la verdad es que fue un fracaso muy grande porque tuvimos que desconstruir una política pública en nombre de politiquería, porque nosotros tenemos la política que es lo serio y tenemos la politiquería que son esos gobiernos que llegan solamente para acabar con todo. Trabajo, Cintia. ¿Hay alguna ciudad de Brasil o de cualquier lugar del mundo que te sirva hoy de referencia para mejorar ese proyecto de desarrollo territorial y diversidad? ¿Hay algún referente? Sí, nosotros vemos muchas fotos de Ceará, que tiene una Secretaría de Cultura maravillosa, es del estado de Ceará. El estado de Ceará es en el nordeste brasilero, es el límite del nordeste. Algunos dicen que es la puerta del norte y el fin de la zona del nordeste. La capital es Fortaleza. Es una zona muy golpeada por las violencias, pero realmente tiene un proyecto muy interesante. A quienes les interese proyectos culturales y educativos en otros lugares, en Brasil, en Ceará, proyectos culturales y educativos son de una trascendencia tremenda y una relevancia tremenda en todo el estado de Ceará.
Sí, es justamente en esa fuente que yo me veo. La secretaria de allí tiene una visión de formación, de la formación del desarrollo, porque nosotros vemos, nosotros como gestores culturales tenemos una premisa o un lema un poco diferente. Yo voy a hacer y después veo lo que funciona y lo que no. Pero aquí estamos pensando en planificar, planear y si funciona, lo aplico. Por lo tanto, hay muchos proyectos que terminan fracasando por eso, porque nosotros ejecutamos bien, pero cuando nosotros rendimos cuentas, tenemos grandes dificultades. Y por ejemplo, en Río de Janeiro, nosotros tenemos un proyecto que se llama Cultura Viva, que está en todo Brasil. Yo enseguida quiero dedicarle un capítulo especial en este podcast, y como dicen ustedes, a Cultura Viva Comunitaria, y me vine con una ayuda para hacerte un par de preguntas sobre esto. ¿Tú quieres que espere las preguntas? Cultura Viva Comunitaria enseguida. Sí. E aí, assim, quando Y eu bueno, vejo cuando yo veo a Ceará en ese proceso de desarrollo, de desarrollar a los agentes como gestores públicos, yo voy a esa fuente que viene de ellos y pienso cómo podemos aplicar esto en Río de Janeiro para continuar desarrollando con actualizaciones y considerando a todos los agentes como un todo. ¿Qué palabra te define hoy, Cintia? A vos, una palabra que te defina, una sola. eu acho que é Yo creo que es movimiento. Movimento. Muy bien, me gusta mucho esa palabra. Todo lo que implica, todo lo que genera. Cuando pensás en movimiento, ¿en qué pensás? Eu penso em construção. Yo no puedo mantenerme parada. Por eso es que les digo movimiento. En la Secretaría Municipal hay un medio y gente que me dice, Cintia, descansa. Yo siempre estoy creando algo, yo siempre estoy pensando en algo. Me encantan los desafíos. Aquí no sé si ustedes conocen, pero allá tenemos las Baianas de Acarajé, que son patrimonio inmaterial de la ciudad de Río de Janeiro, así también como de Bahía y de Brasil, todo. Y cuando yo llegué a la Contraloría Cultural, las baianas, ellas no querían trabajar y eso ya había pasado durante 8 años, porque había que tener una metodología para reconocerlas como baianas. Y una cosa sencilla es hacer una resolución para reconocerlas, pero nadie quería hacer eso porque yo no soy baiano, yo cómo puedo hacer ese reconocimiento. Entonces yo llamaba a la gente para hacer esto y fue gente que fue creando mecanismos de fortalecimiento para las baianas, las hijos de reyes, para las ruedas de samba. Y yo creo que por eso siempre estoy en movimiento, sin mucho descanso, porque la verdad es que no logro parar, pero es porque yo creo que la cultura es urgente y cuando uno ocupa esos lugares y si uno descansa, el tiempo pasa y uno tiene que rodar para poder construir. Hice una confesión esta semana en el marco de este seminario de conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, y es que le tenía pereza, miedo, susto a la inteligencia artificial y nunca había querido ni siquiera instalar el famoso ChatGPT. Y pensando en este seminario me dio por instalarlo y le pregunté qué le debería preguntar a cada uno de los conferencistas en el podcasting que dicen ustedes. Entonces, la inteligencia artificial me dijo, hombre, a Cintia Montoses podrías preguntarle sobre su visión del papel de la cultura en la globalización. ¿Cómo cree Cintia que la globalización está transformando las identidades culturales en Iberoamérica? Olha, eu acho Mira, que yo creo que depende de qué punto de vista está viendo. Si uno piensa desde el punto de vista de los territorios periféricos, posiblemente estemos en un pensamiento de algo que va a demorar mucho para aceptar esos lugares. Y demora porque las personas todavía no han entendido qué globalización es esta. Las personas no tienen accesos. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Para quién, no? ¿Quién
Cuando llego a las comunidades me doy cuenta de que la gente no tiene internet en su casa. Me doy cuenta de que tienen un paquete de datos en el celular, que lo máximo que tiene acceso es Instagram, WhatsApp y Facebook. Entonces, ¿cómo se puede entender la globalización? ¿Cómo esa gente puede tener un sentimiento de pertenencia? Porque todo es entender. Yo tengo que entender para apropiarme y para que tenga sentido que yo me desarrolle. Y por eso es que creo que la globalización funciona para la gente que tiene acceso, desarrolla, une. Pero cuando se trata de territorios y sobre todo cuando son territorios periféricos, yo creo que es osado, pero todavía está en... Esa definición y esa pregunta que además instalas acá, Cintia, de para quién existe la globalización y cuando hablamos de globalización, realmente a quiénes estamos incluyendo en ese término, porque lo que vemos todos los días, incluso aquí mismo en este seminario iberoamericano, en un ejercicio que hizo el Observatorio de Cultura de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá, un ejercicio sobre cultura ciudadana. Hay una pregunta: ¿cuándo sientes que tu barrio es barrio? O sea, ¿qué le hace falta a tu barrio para ser barrio? Y ahí estoy viendo desde acá varias de las respuestas, no alcanzo a leerlas, por supuesto, pero les tomé fotos y es impresionante porque es lo local. O sea, lo que nos convierte en personas con un arraigo tiene que ver mucho con lo local, con la esquina del barrio, con la tienda del barrio, con el proyecto barrial, con el colectivo, con los vecinos y vecinas, con la familia, con las redes de relaciones cotidianas, con el parquecito del barrio, con el espacio donde nos sentimos acogidos, con esos espacios cuando el barrio se convierte en un refugio. Y eso me parece que lo que acabas de decir sobre la globalización nos viene de maravilla para repensar incluso las relaciones que construimos desde lo digital. Cómo desde lo digital deberíamos mantener esa pretensión, esa búsqueda de lo que nos es propio de lo local y no tanto de lo global. Bueno, regresando a los territorios, tal vez la investigación lleve a todo lo que tú acabas de decir, porque incluso en las redes sociales, cuando hablamos de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, hay límites y uno siempre está en ese territorio. Uno termina apareciendo todo lo que hace tu colega, la plaza que está cerca de tu casa, toda la parte cultural que está cerca de tu casa. Es muy difícil si nosotros vemos esto profundamente, y eso me ocurre incluso a mí. Yo trabajo con redes sociales para buscar algo que esté distante de mí en territorios. Uno termina usando mucho las redes sociales para nuestro territorio y terminamos reconociendo esto de lo que formamos parte. Entonces, cuando yo reconozco el barrio, mi territorio, la plaza de mi territorio, porque es el lugar por el que yo paso. Yo no sé si aquí ocurre, pero nosotros siempre cuidamos las plazas y hay una relación con los barrios donde tenemos saraos, por ejemplo, y posiblemente la respuesta de esta investigación aparezca allí, porque Internet también, por más que esté mucho hacia afuera, debido a la limitación del paquete de esas personas que están en sus territorios, tienen un paquete pequeño que tiene acceso a esas redes nada más. Entonces uno no va mucho más allá para tener un repertorio más grande. Me das pie para meterme con el tema que te dije que quiero tocar con vos. Muestro este libro, lo muestro aquí a la cámara. Se llama Puntos de Cultura, Celio Turino. Ya les voy a decir dónde lo pueden descargar gratuitamente en portugués y en español. Celio Turino, Punto de Cultura, el Brasil de abajo para arriba, el Brasil de abajo para arriba. Y los pongo en contexto. Celio Turino también, vos conoce mucho a Celio Turino. Celio Turino es un amigo personal, primero que todo. Hace una semana, 10 días ya estuve alojado en su casa en Viñedo. Ahora vive en Viñedo, cerca a Campinas, de donde es él, con Silvana, con su esposa.
Celio es historiador y es periodista, es jornalista, y Silvana es ingeniera. Y bueno, los dos están aposentados, están jubilados, se fueron a vivir a Viñedo, 40 minutos de Sao Paulo. Celio Turino fue el secretario de Ciudadanía Cultural de Brasil, cuando Gilberto Gil fue ministro de Cultura en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Y Celio Turino lo consideramos todos y todas en Latinoamérica el creador de los puntos de cultura y del concepto que hoy usamos de cultura viva comunitaria. Y hay una red, Erika, esta mañana lo decíamos, Erika de Usme, acá en la zona sur de Bogotá, lo decíamos, hay una red hoy continental, Plataforma Puente de Cultura Viva Comunitaria. Con Celio hemos estado en los encuentros de El Salvador, de Bolivia, de Argentina, de México, en fin. El próximo año incluso, en abril, hay un encuentro, bueno, próximo año, a lo mejor cuando alguien vea esto ya ha pasado, en abril del 2025 se va a hacer un encuentro de cultura viva comunitaria en México. En abril del 2026, el Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria va a ser en Bogotá. Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria va a ser en Bogotá, que ahí toda la experiencia de barrios vivos y otros tiene que salir. Y hay una frase de Celio en la introducción de este libro, un par de párrafos cortos. Un gobierno democrático y popular tendría que diferenciarse en todo de su antecesor. En este caso se refiere al gobierno del Partido de los Trabajadores después de un gobierno de derecha en Brasil. Y dice, un gobierno como el antecesor que fue el mayor promotor del reino, del dinero y de la sociedad de los estados brasileños. En fin, y esa diferencia tiene que ser ante todo en la política cultural. Una de las mayores y más innovadoras realizaciones de este gobierno son los puntos de cultura, puntos de vida, puntos de dessilenciamiento. Puntos de dessilenciamiento, puntos para no silenciarnos, puntos de muchos puntos. Estoy leyendo en portugués, perdón. Este libro es una cartografía de la cultura popular brasilera, viva, diseminada por los 4 lugares, por las 4 orillas de un país que busca finalmente ser un país de todos. Los puntos de cultura son la Bolsa Familia, que es el estipendio, el dinero que se le da a las familias de mayor pobreza para alimentación. Dice, los puntos de cultura son la Bolsa Familia, de las identidades, de los valores, de los significados y de la imaginación creativa, que es la mayoría de lo que necesitamos para las mayorías que se han tornado en minorías silenciadas. Puntos de cultura, cultura viva comunitaria. ¿Cómo viven ustedes la experiencia de puntos de cultura en estos 20 años? Acaba de cumplir 20 años puntos de cultura. Río de Janeiro fue la ciudad donde se conmemoró los puntos de cultura con Yandira Figali, con Alexandre Santini, hace poco en tu ciudad. En los últimos años, tal vez en los últimos 2 años, estamos en una experiencia mejor como punto de cultura, porque tuvimos en el año 2004 una ley federal, y solamente vamos a reglamentar esa ley en el año 2014, y es ahí cuando tenemos en el municipio una convocatoria a final de 2014, 2015. Y esa convocatoria era para hacer durante 3 años, para transmitir cerca de 60.000 reales 60.000 millones. Para los puntos de cultura de la ciudad de Río de Janeiro. Esa transferencia se hizo, pero cuando esos puntos de cultura rindieron cuentas, no estaban formalizados lo suficiente, no habían entendido, tal vez nosotros como gobierno fallamos por no haber explicado todos los detalles de que estábamos hablando de recursos públicos y que se tenían que rendir cuentas con facturas y soportes. Entonces tuvimos muchos puntos de cultura que no pudieron seguir adelante porque no estaban aptos para rendir cuentas, y los agentes culturales, las organizaciones culturales que no rinden cuentas, eso nos lleva directamente a Hacienda, que es como si fuera un SPC, no sé cómo se llama el SPC aquí. ¿Cuál sería? Traducir la sigla. SPC es cuando tú estás malversando fondos.
Un data crédito. Cuando estás reportado en un Bien. sistema. Es una cuenta bancaria como un data crédito. Bien, gracias. Exatamente. E aí, com Y isso, bueno, los puntos de cultura pierden un poco la fuerza en el municipio, aqui a gente teve, posso falar pero ¿ya puedo hablar de la ley o tengo que esperar un poquito? Jandira Fegali. Jandira Fegali. Antes de eu falar Antes da de lei, hablar de la ley, yo creo que es muy importante decir que yo creo que lo que está poniendo a Río de Janeiro como pionero, sobre todo en las pautas sociales y culturales, es esa construcción con la sociedad civil. Los agentes políticos, los concejales, los diputados estadales, federales, comenzaron a entender que el mandato de él tenía que ser colectivo. Entonces Jandira Fegali, el propio secretario Marçal Calero y otros agentes políticos comenzaron a hacer mandatos colectivos. ¿Y qué significa esto? Que llamaban a la sociedad civil y les decían, mira, yo me voy a postular, vamos a pensar en cuáles son las pautas importantes que tenemos que poner allí en el ministerio o en la Cámara de Concejales. Y con esto la sociedad civil se aproximó mucho y ha habido muchas conquistas. En la cultura la mayor conquista que tenemos es PNAP, que es la Política Nacional de Cultura Viva, y también la ley Paulo Gustavo, que fue una iniciativa de la sociedad civil, principalmente de los puntos de cultura. El peor momento de la política brasilera durante el gobierno de Jair Bolsonaro y en el peor momento de la pandemia, como dicen ustedes, de la pandemia, la sociedad civil organizada exigió del gobierno una respuesta de acción cultural, de salvamento para los proyectos culturales comunitarios. Y se creó la ley Aldir Blanc. Busquen esta información, ley Aldir Blanc, y fue la mayor inyección de dinero público que llegó directamente a los puntos de cultura de todo Brasil. Y llegó directamente, no a través de intermediación, ni a través de convocatorias, no, llegó por la existencia misma de los puntos de cultura. Y luego la ley Paulo Gustavo complementó este proyecto esas dos leyes tendrían que ser objeto de estudio de nuestros países en Iberoamérica para seguir un camino semejante al que ustedes siguieron en Brasil. Y es importante destacar que la primera edición de la Política Nacional Aldir Blanc fue para todo el mundo, no era por cualquier punto de culturas, era para cualquier persona, siempre que tú demostraras que tenías un trabajo cultural. Entonces tú podías comprobar una especie de portafolio y tú recibías un recurso sin tener que rendir cuentas. Hay una experiencia, por ejemplo, muy significativa de esas que recibió recursos y es una carnicería. Está en este libro, una carnicería, que es un punto de lectura. Esa carnicería es biblioteca para sus clientes. Y los clientes pueden llegar a la carnicería a leer libros mientras compran la carne o mientras están ahí un buen rato, y el carnicero les presta los libros para llevar. Y derivó en un punto de cultura y recibieron apoyo no por la carne, sino por los libros, que es una maravilla. Puede haber algún lector vegetariano además que pueda visitar la carnicería. Entonces es carnicería para veganos por los libros que tiene. Exatamente. Y la segunda edición nosotros lo hicimos diferente, pero con dos premisas. La primera era, ¿quién es punto de cultura? Tiene CNPJ, tiene una acción de formación y quiere recibir un recurso de 10.000 reales por mes para poder mantener ese punto. No estoy diciendo 10 millones de pesos más o menos por mes. Isso. tú puedes pagar la cuenta de agua, de luz, de teléfono, internet. No tiene que ser un producto necesariamente artístico, porque hasta ese momento nosotros teníamos el valor de que tú me tienes que dar una presentación, tienes que tener un show, tienes que tener un teatro. No, tienes que tener un lugar para tú desarrollar tu arte. Entonces comenzamos a reconocer esos costos que esos puntos de cultura tienen. Y la segunda es, bueno, yo no tengo CNPJ, no tengo un espacio físico, pero yo quisiera ser ayudado de alguna manera. ¿Y cuál es el fomento? Es una premiación. ¿Y qué es esa premiación?
es solamente que tú te desarrolles, que tú y tu colectivo se desarrollen. Entonces tú puedes recibir 10.000 o 30.000 reales dependiendo de la categoría en la que tú inscribas tu proyecto y tú recibes esos recursos y ves cómo esos recursos, bueno, nosotros siempre recomendamos, mira, toma ese dinero para transformar a tu colectivo. Si tú no eres CNPJ, tú puedes tener acceso a 120.000 reales por año y tú solamente estás accesando al último recurso. ¿Será que tú puedes abrir un CNPJ? ¿Será que tú puedes tomar ese dinero y comenzar a pensar en una ocupación de un espacio? Entonces tuvimos esas dos vertientes para el puesto de cultura. Pero hay otra cosa que es muy importante. Río de Janeiro, dentro de la PINAP, este año de 2023, nosotros recibimos una transferencia de cerca de 8 millones de dólares, porque son 40.000 reales. No sé si quieres decir en pesos. 8 millones de dólares, Todo mundo sabe. 32 mil millones de pesos colombianos. Y ahí fue obligatorio que el 25% de esos recursos fueran para las regiones periféricas. Y era obligatorio también que para gastar un centavo de esos recursos, la alcaldía tenía que pasar por todo ese trámite que les dije antes. Conversación, ver cuál es la demanda, piensa en esa demanda y cuáles son las directrices de esa demanda, lo presenta el consejo aprueba o te pide ajustar, tú lanzas y después la sociedad civil ejecuta. Tengo dos preguntas siempre para el cierre, pero no puedo dejar de preguntarte a partir de lo que acabas de decir sobre algo. Río de Janeiro ha sido una ciudad muy dura, muy dura. Muchas ciudades del mundo aprendimos de Río de Janeiro en los años 90 de un gran programa, Favela Barrio. A partir de Favela Barrio se inspiraron los proyectos de intervención urbana integral en ciudades como Bogotá o como Medellín. Se inspiró lo que hoy llamamos urbanismo social, pero Río de Janeiro dejó de hacer esto básicamente por asuntos de corrupción en la gestión pública. Tiene varios prefeitos y varios gobernadores en la prisión, Río de Janeiro. Pero además sus favelas, y menciono Providencia, la favela más antigua del mundo, en pleno centro de Río de Janeiro, una favela de 120 años que ya suena horroroso que haya una favela de 120 años, no debería dejar de ser favela en algún momento, pero también Favela Maré, donde entras todavía, vas al Museo Maré, museo comunitario, y tenés grupos armados con R-15 y con AK-47 en las rúas, o entras a Rosiña o entras a Complejo de Alemão y tenés los comandos armados de las milicias que llaman ustedes, que son grupos criminosos, grupos criminales, de narcotráfico y de paramilitarismo. Hace 10 días el gobierno brasilero me decía, en una reunión de seguridad con el Ministerio de Seguridad, me decía que 29 millones de personas, de los 200 millones de brasileros y brasileras, 29 millones viven en barrios dominados 100% por la criminalidad, donde el Estado no ejerce el control territorial. 29 millones de personas. O sea, el 60% de la población colombiana vive en barrios dominados por la criminalidad. ¿Qué representa eso para ustedes como desafío en la Secretaría de Cultura de Río de Janeiro, Cintia, esa situación de violencia y de presencia tan fuerte de la criminalidad? Es un desafío para la alcaldía como un todo. El alcalde ha invertido cada vez más en espacios de encuentro para intentar rescatar, porque nosotros sabemos que la criminalidad y esos lugares que tú mencionaste, ¿ahora sí me escuchan? Esos lugares que tú estás mencionando son lugares que lamentablemente niños de 10, 12, 13 años o están vendiendo drogas o tienen armas en sus manos. Entonces la alcaldía estratégicamente ha pensado en estrategias para sacar a esos niños de la calle y que ellos entiendan que hay posibilidades además de estar con un fusil o con una droga en la mano. Entonces tenemos, por ejemplo, la Casa de la Mujer, Casa de la Juventud, tenemos equipos y ahora hablando de tecnologías, de conocimiento, no sé si tú tuviste la oportunidad de conocer eso, tenemos equipos de cultura y entonces, ¿qué es lo que hizo la alcaldía? Aumentó el recurso de esos espacios, por ejemplo, las lonas y las arenas y las arenillas recibían 200.000 reales, ahora reciben 500.000 reales.
Eso es para transformar, cambiar el equipo, pensar por dónde va a entrar y cómo va a salir. Entonces, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía han tenido una estrategia para ayudar al gobierno del Estado, que es quien tiene la mayor responsabilidad en el tema de seguridad pública, invirtiendo en esos territorios, porque cuando decimos que 70% de la inversión de casi 10 millones de reales se hace en esos territorios, y cuando decimos que 40% del INSS, que son 40 millones de reales, está en esos territorios, cuando decimos que hay inauguración de conocimientos, lugares donde las personas tienen acceso a computadora, internet, tecnologías, cuando hablamos de la Casa de la Mujer, que son casas que cuidan de la salud de la mujer, hay atención psicológica, atención ginecológica, cuando hablamos de las clínicas de familia que se están inaugurando en esos territorios, esta es una manera que nosotros hemos encontrado para invertir, para resolver junto con la policía de la ciudad, que lamentablemente ha fracasado, y sabemos que esa inversión de alguna manera va a fortalecer y sacar a esas personas de la calle. Para Cintia, Cintia, empecé preguntándote ¿para qué la cultura? ¿Para qué? Ahora te pregunto para cerrar, ¿para quién es la cultura? Eu acho que a cultura que a gente está fazendo agora é a cultura do Eu acesso. acho que a cultura que estamos fazendo agora é a cultura do acesso para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Estamos falando de uma cultura para el que tem um trabalho, como já foi dito aqui, com um reconhecimento menor. Quando você vai contratar uma companhia de teatro no centro da cidade, o pago é 100. Se você vai contratar uma companhia de teatro da periferia, o pago é 10. Então, temos que falar muito de equidade de gênero, equidade social. A gente fica E então nós ponemos a pensar como ponemos aqui, mulheres, né? Como que nós mulheres como recebemos nós outras as mesmas mulheres coisas que os vamos a homens, receber o mesmo como que a os gente homens, traz como indígenas, vamos um atrair povo esses preto pra indígenas dentro, e mas às os vezes a gente negros, como não los chega incluímos, numa pero não equidade logramos chegar tecnológica, a gente não chega numa equidade territorial. territorial. Y la última pregunta, Cintia. A mí me gustan mucho las preguntas y me gusta cerrar con preguntas. ¿Qué pregunta te haces hoy en tu trabajo de coordinadora en Río de Janeiro del fomento territorial y el fomento de la diversidad? ¿Cuál es la pregunta que te acompaña hoy? Olha, Bueno, às vezes eu fico a veces me pensando, pongo a pensar y la pregunta es ¿para qué? Porque yo regreso a tu primera pregunta. Porque el dinero, cuando uno habla, uno dice así, bueno, son 10 millones, son 64 millones, parece que es muchísimo dinero. Pero cuando uno ve el número de proyectos que uno está ayudando, la verdad es que es tan pequeño, sobre todo pensando en la dimensión cultural de la ciudad de Río de Janeiro. Y yo a veces viajo en tren, en transporte público, y a veces pienso, mi Dios del cielo, ¿por qué toda esta locura? ¿Será que dentro de 2 años yo voy a poder hacer un mapa entendiendo lo que esa diferencia territorial ha generado? Porque la verdad es mucho dinero que a la vez es muy poco dinero, y al final no sabemos si de hecho estamos realmente transformando algo. Cae un diluvio por aquí en Bogotá, nuestra propia Dana, y lamentando todo lo que ha sufrido la península ibérica en estos días, vamos a cerrar esta conversación con Cintia Monsores. Cintia Monsores, Río de Janeiro, Secretaría de Cultura de Río de Janeiro, aquí en Bogotá, participando en el seminario iberoamericano Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Cintia, muy obrigado, muchas gracias y un abrazo entre Brasil y Colombia, países que tenemos tanto para compartir. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.